Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver las funciones lambda en Python. Entonces, vamos a dar una breve explicación de qué son estas funciones. Primeramente, quiero mencionar que estas funciones también son conocidas como funciones anónimas, ya que se definen sin un nombre. Ahora, como sabemos, una función en Python se define con la palabra reservada def, junto con su nombre. Como por ejemplo, una función llamada suma, que me recibe dos parámetros, número 1 y número 2. Entonces, esta es la manera convencional de escribir una función en Python. Ahora bien, vamos a ver cuál es la manera de escribir una función lambda en Python. Entonces, voy a borrar esto y para poder escribir una función lambda en Python, vamos a necesitar la palabra reservada lambda. Voy a escribir aquí como comentario la estructura de una función lambda. Primeramente, como les mencioné, vamos a ocupar la palabra reservada lambda. Una vez escrito esto, lo siguiente que vamos a escribir son los parámetros. Y bueno, una función lambda puede tener uno o muchos parámetros. Entonces, lo siguiente que lleva una función lambda son parámetros. Después de eso, lleva dos puntos y lo que va en esta parte es la expresión que vamos a ejecutar. En este caso, bueno, le voy a poner aquí expresión. Y esta es la estructura de una función lambda. Ocupamos la palabra reservada lambda, seguida de los parámetros, dos puntos y después sería la expresión. Ahora, cabe recalcar que toda función lambda la podemos expresar como una función convencional, pero no todas las funciones convencionales las podemos expresar como una función lambda. Y bueno, esto se debe a que no podemos incluir ciclos o condicionales dentro de alguna función lambda. De igual manera, quiero mencionar también que estas funciones se suelen usar en combinación con otras funciones, generalmente como argumentos de otra función. Y pues bueno, si esto no queda muy claro, más adelante vamos a realizar un ejemplo. Muy bien. Vamos a empezar con unos ejemplos sencillos de estas funciones. Y pues bueno, para poder ver bien las diferencias entre una función convencional y una función lambda, vamos a crear una función la cual me va a recibir dos números y los va a multiplicar. Entonces vamos a hacerlo primeramente de la manera convencional. Entonces voy a crear una función llamada multiplicación y esta función me va a recibir dos parámetros, número 1 y número 2. Y simplemente esta función me va a retornar la multiplicación de estos números. Entonces vamos a retornar número 1 por número 2. Muy bien. Ahora, si nosotros mandamos a llamar a nuestra función, entonces vamos a escribir print y vamos a mandar a llamar nuestra función y le vamos a pasar, por ejemplo, el número 5 y el número 10. Muy bien. Si ejecutamos nuestro programa, como podemos ver, el resultado es 50. Y pues bueno, esto no tiene nada de especial. Ahora, ¿cómo podríamos escribir esta misma función, pero ahora utilizando una función lambda? Entonces, para eso voy a borrar esto de aquí y voy a utilizar una función lambda. Entonces, primeramente voy a escribir una variable llamada multiplicación y después de este signo igual voy a escribir mi función lambda. Entonces, primeramente voy a escribir la palabra reservada lambda. Después necesito pasar los parámetros que va a llevar mi función. En este caso va a llevar dos números, número 1 y número 2. Entonces vamos a poner número 1 y número 2. Después de esto siguen los dos puntos. Y de este lado, como recordarán, va mi expresión. ¿Y qué es lo que quiero que tenga mi expresión? Pues bueno, en este caso quiero que sea número 1 por número 2. Ok. Lo siguiente que vamos a realizar pues es ejecutar lo que acabamos de escribir. Entonces vamos a poner aquí multiplicación y vamos a tenerle que enviar dos parámetros, en este caso dos números. Vamos a mandarle por ejemplo el número 8 y el número 5 y ahora si nosotros ejecutamos esto vamos a ver qué es lo que sucede y como podemos ver obtenemos como resultado 40, que pues es el resultado de multiplicar 8 por 5. Pero ahora en este caso, en vez de estar usando una función convencional,
estamos utilizando una función lambda. Muy bien, vamos a realizar otro ejemplo. Imaginemos que queremos calcular el área de un triángulo y pues para eso hay que recordar que la fórmula es base por altura sobre 2. Entonces, primeramente vamos a realizarlo utilizando una función convencional. Entonces voy a crear aquí una función llamada, le voy a poner área y me va a recibir dos parámetros. Me va a recibir la base y me va a recibir la altura. Y esta función lo único que me va a retornar es el área. Entonces vamos a poner aquí base por altura y esto va a ser entre 2. Muy bien. Si nosotros mandamos llamar a nuestra función, entonces vamos a pasarle, no sé, por ejemplo, 10 y 20 y ejecutamos esto, vamos a ver qué es lo que sucede y pues bueno, nos está retornando el área del triángulo que le estamos pasando. Ahora, vamos a escribir esta misma función, pero ahora utilizando una función lambda. Entonces vamos a borrar esto y de igual manera voy a crear aquí una variable llamada área que va a ser igual a lambda, ¿ok? Ahora, necesito mandarle los parámetros, que en este caso es base y es altura. Muy bien. Y de este lado va a ir mi expresión. Y en este caso, pues sería base por altura y esto dividido entre 2. Ahora, vamos a ejecutar esto. Vamos a mandarle los parámetros, vamos a mandarle los mismos. Vamos a mandarle 10 y vamos a mandarle 20. Si nosotros ejecutamos esto, como podemos ver, obtenemos el mismo resultado que usando una función convencional. Para finalizar, vamos a realizar un ejemplo más. Como les mencioné anteriormente, las funciones lambda también pueden usarse en combinación con otras funciones, generalmente como argumentos de estas. Y pues bueno, para que esto quede un poco más claro, vamos a realizar otro ejemplo. Entonces, voy a escribir aquí una lista, la cual me contenga lenguajes de programación. Voy a poner a Python, voy a poner a Java, JavaScript, voy a poner también a C++, Go y por último voy a poner a Kotlin. Lo siguiente que vamos a realizar es ordenar la lista de acuerdo a la longitud de sus elementos. Y para esto vamos a utilizar la función sort. Entonces vamos a poner lista.sort. Ahora bien, dentro de estos paréntesis le voy a enviar una función lambda. Entonces voy a poner lambda y me va a recibir un parámetro. Le voy a poner en este caso elemento. Y en esta parte voy a poner la longitud de mi elemento. Muy bien. Y básicamente esta línea de código lo que me va a hacer es ordenar mi lista de acuerdo a la longitud de cada uno de mis elementos. Por último, vamos a imprimir nuestra lista para ver cómo ha quedado al final. Entonces, vamos a ejecutar nuestro programa. Y como podemos ver, el resultado es la lista, pero ahora ordenada de acuerdo a la longitud de sus elementos. Y pues bueno, con esto llegamos al final del video y espero les haya servido.